Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas. La expresión ser un mirlo blanco se usa para hablar de algo extraordinariamente fuera de lo común o difícil de encontrar, en tono positivo. Un mirlo blanco es algo de una rareza extraordinaria, ya que, en realidad, los mirlos son negros. Soy Clara Mendoza. Si quieres descubrir un montón de datos curiosos, historias fascinantes y temáticas que increíblemente se entremezclan con el hilo conductor de un ser emplumado, sigue escuchándome. ¿Eres consciente de que estás viviendo la sexta extinción en primera persona? ¿Por qué ser un carroñero tiene connotaciones negativas si, sin ellos, los ecosistemas serían menos salubres? ¿Te imaginas hablar de aves para mejorar la comunicación en el trabajo? ¿Sabes que estás escuchando el último episodio de la temporada 1 de Mirlo Blanco y que con solo 10 episodios ya he sido finalista de los premios creadores? ¿Te puedes creer que un buitre negro tuvo 2 padres, 2 madres y hasta un hermano de otra especie? Hay plumas enormes entremezcladas entre todas estas historias. ¿Quieres saber de qué se trata? El 9 de abril me llegó un email de Enoc Martínez. Quédate con este nombre porque te hablaré de él después. El asunto era: posible entrevista, libro, estampas comunes de la sexta extinción. Y decía: buenos días, se ha puesto en contacto con nosotros un escritor para ofrecerse como entrevistado. Por si os interesa, remito el correo que nos ha mandado con sus datos de contacto. Y yo, que me gusta meterme hasta en los charcos, escribí al autor de ese libro con un título tan inquietante. Ese mismo día hablamos por teléfono. Cuando le pregunté que de dónde había salido la idea del libro, me contó que era un ingeniero forestal, especializado en conservación en la zona del Alto Tajo, en Guadalajara, y que siempre había tenido inquietudes artísticas y literarias. Él había hecho unos diseños que habían acabado en una exposición artística en Molina de Aragón y en Guadalajara, y una editorial le propuso convertirlos en una publicación. Este primer libro era como quitarse una espinita, pues durante años ha escrito artículos y ha experimentado con el diseño, la pintura y el collage. Pero Estampas comunes de la sexta extinción no es un libro cualquiera. Es un compendio de ilustraciones, con un estilo muy propio, surrealista, acompañadas de pequeñas historias costumbristas sobre la biodiversidad. Tiene 3 apartados, con las preguntas más atávicas del ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Pero en relación a la crisis de la biodiversidad. La intención de Basilio Rodríguez, que así se llama el autor de este libro, es mostrar algunas de las muchas causas que nos han llevado a la sexta extinción, pero con un enfoque positivo, con la esperanza de que se pueda frenar. Creo que es momento de abrir un paréntesis. ¿Qué es eso de la sexta extinción? ¿Es un recurso narrativo? ¿Una invención de Basilio? Desgraciadamente, no. En los años 70 y 80 del siglo pasado, numerosos científicos comenzaron a alertar de que la actividad humana estaba causando una pérdida de biodiversidad sin precedentes. Curiosamente, el concepto moderno de biodiversidad nació justo en aquellos años. A la vez que se nombraba lo que era, se alertaba de su delicada situación. Aunque la idea de la sexta extinción surgió en aquellas décadas, fue a partir de 1995 cuando 2 personas popularizaron el término. Fueron Richard Leakey y Roger Lewin, con su libro titulado precisamente La sexta extinción, el futuro de la vida de la humanidad. Richard, que murió en 2022, era paleontólogo, conservacionista, director del Servicio de Vida Silvestre de Kenia e hijo de los célebres paleoantropólogos Louis Leakey y Mary Leakey. Quizás los que peinéis canas recordéis algo que lo hizo más famoso que sus trabajos sobre conservación o sus investigaciones sobre evolución humana. En 1989 ordenó quemar 12 toneladas de marfil confiscadas a cazadores furtivos. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Roger sigue vivo, periodista y divulgador científico, y sobre todo ha destacado por su capacidad para traducir conceptos complejos al gran público y hacer llegar los mensajes de la urgencia para salvar el medio ambiente. Más allá del término y de cuándo surgió, ¿qué significa? ¿Y por qué la sexta? Desde que el mundo es mundo, la vida en la Tierra ha sufrido 5 grandes extinciones masivas.
eventos planetarios en los que desapareció una gran proporción de las especies que habitaban el planeta, en un periodo relativamente corto hablando en términos geológicos. Redondeando, la primera fue hace 440 millones de años, la segunda hace unos 360 millones de años, la tercera hace 250 millones, la cuarta fue hace 200 millones y la quinta, la más famosa, hace 66 millones de años, la que acabó con los dinosaurios no avianos. Los dinosaurios no avianos son los grandes dinosaurios terrestres que se extinguieron cuando el asteroide Chicxulub impactó en la península de Yucatán. Solo sobrevivió un pequeño grupo de dinosaurios emplumados que, adivina, acabaría dando lugar a las aves actuales. Las 5 extinciones previas las provocaron glaciaciones planetarias, actividad volcánica masiva, anoxia oceánica. Pero ahora no está pasando ninguna de estas cosas, ¿verdad? Las películas apocalípticas han creado en el imaginario colectivo una idea de que una extinción es un suceso impactante, relativamente rápido, algo de lo que claramente te das cuenta, ¿no? Pero, ¿qué pasa si las especies desaparecen poco a poco? Si además no convivimos con la mayoría de especies afectadas. Si nos acostumbramos al deterioro, es decir, si cada generación piensa que lo normal es lo que está viviendo. Si en las ciudades nos cuesta darnos cuenta de lo que pasa lejos de ellas. Y si los medios prestan menos atención a la crisis climática que a un octogenario muy bronceado que suelta disparates por la boca cada 5 minutos. Pues pasa que la mayoría no es consciente de que esté ocurriendo una sexta gran extinción. Pero, de hecho, está pasando. Según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU, hasta 1 millón de especies podrían estar en riesgo de extinción en las próximas décadas. Según WWF, las poblaciones de vertebrados salvajes han disminuido en promedio cerca del 69% desde 1970. Es decir, las especies de flora y de fauna desaparecen a un ritmo mucho más rápido de lo que lo harían de forma natural, entre 100 y 1000 veces más rápido. Y el motivo, para sorpresa de nadie, está en la acción del hombre. A partir de la industrialización empezó un proceso que se multiplicó exponencialmente con la globalización. Destrucción de hábitats, fragmentación y alteración de ecosistemas, sobreexplotación de especies, cambio climático, contaminación. Estamos llevando al planeta al límite. Y después de asustarse, conviene ver qué podemos aún hacer. Mía y Leo tienen 7 años y viven en Coveta, Guadalajara, en uno de esos pueblos de la llamada España vaciada. Son parte de los más de 750 estudiantes de primaria y secundaria de Castilla-La Mancha que participaron en 2025 en un programa de educación ambiental llamado Rewilding Educa. Ahora saben que el papel de los carroñeros es fundamental en los ecosistemas y cómo funciona el proceso de la descomposición en la naturaleza. Y que la alimentación de los buitres es un elemento fundamental en ese proceso, ya que al alimentarse de cadáveres de otros animales evitan la propagación de enfermedades. O sea, son unos auténticos sanitarios de la naturaleza. También saben que en su territorio, el sistema ibérico sur, se está reintroduciendo el buitre negro. Se trata de una de las vías de actuación de Rewilding Spain, la Fundación Española de Renaturalización, en colaboración con el Parque Natural del Alto Tajo. Pero, ¿qué es eso de la renaturalización? Pues no se trata de poner animales en el medio natural así sin más, sino de recuperar procesos ecológicos perdidos. Entre los principios del rewilding me gustaría destacar los siguientes: proporcionar esperanza y propósito, ofrecer soluciones basadas en la naturaleza, actuar en contexto y trabajar en conjunto.
¿Y sabes quién es el responsable de desarrollo socioeconómico de Rewilding Spain en el sistema ibérico sur? Basilio, que nos lo explica con sus propias palabras. Bueno, mi función en la Fundación, en Rewilding Spain, yo soy el coordinador del equipo de desarrollo socioeconómico. Al final, la renaturalización es una perspectiva de conservación, pues, digamos, innovadora, que lo que pretende es hablar de procesos naturales y no tanto de hábitats o de especies concretas, ¿no? No pretendemos recuperar una foto fija o una foto fija del pasado o especies que están en el momento y que van desapareciendo, sino lo que se pretende es devolver a la naturaleza la capacidad de autogestionarse y de evolucionar en función de pues, de los diferentes retos que le van a ir llegando, ¿no? Como por ejemplo puede ser el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y para ello lo que pretendemos es devolver todos los procesos naturales a su clímax para que puedan funcionar de manera autónoma y que puedan recuperarse y la naturaleza vaya evolucionando, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva siempre se trabaja pues como a muy gran escala, ¿no? Muchas veces los proyectos de conservación estricta o de hábitats o de especies trabajan en espacios pequeños con especies puntuales. No, aquí lo que pretendemos es tener un gran proyecto de renaturalización, en nuestro caso en el sistema ibérico sur son 850.000 hectáreas, y dentro de esta perspectiva de conservación también hay una parte bastante característica de la renaturalización, que es el hecho de que contamos siempre con las personas y con la gente que vive en el territorio. O sea, no pretendemos recuperar solo la naturaleza, sino también queremos hacer que la naturaleza sea vista por la gente del territorio como una oportunidad de desarrollo y como una herramienta para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y esa es un poco la función que tiene el equipo que yo dirijo en Rewilding Spain, y que lo que pretende es generar economía y alternativas de desarrollo y económicas alrededor de los recursos naturales. Entonces, bueno, trabajamos en algunas áreas bastante específicas, como son el ecoturismo, pues intentando que el turismo vaya cada vez más enfocado a ese disfrute de los recursos naturales. También trabajamos con el aprovechamiento de recursos principalmente forestales, pues hablamos de hongos, hablamos de plantas silvestres, de frutas silvestres, bueno, todos estos productos no maderables, ¿no? Aparte de la madera, aunque también trabajamos con la madera, que pueden ser aprovechados en el bosque. Y bueno, siempre, como digo, la renaturalización pensando por un lado en devolver a la naturaleza esa capacidad de autosostenerse y evolucionar, y por otro lado asegurar que la gente del territorio y que nuevos pobladores que puedan llegar al territorio pues puedan utilizar ese patrimonio natural que tenemos para generar desarrollo y economía. Volviendo al buitre negro, hasta la fecha ya se han liberado 37 ejemplares de esta especie en el Alto Tajo y la Serranía de Cuenca. Esta es una de las cosas que les cuentan a los escolares, como Mía y Leo, que participan en el programa de educación medioambiental Rewilding Educa, con organizaciones ambientales del Alto Tajo, la Serranía de Cuenca y la Sierra de Albarracín. En su caso, concretamente en Guadalajara, de la mano de la asociación Micorriza. Ambos alumnos participaron también en el evento conjunto con varios centros educativos en Molina de Aragón, con que culminó el programa educativo de 2025. El programa de reintroducción de buitre negro empezó hace ya 3 años con el apoyo de dos organizaciones, Terra Naturalis y del Parque Natural del Alto Tajo. Nosotros financiamos parte de este programa y bueno, pues han reintroducido ya 36 animales, 36 buitres que se han soltado desde un jaulón de aclimatación que está en el Parque Natural del Alto Tajo, en Peralejos de las Truchas. Y nada, al final esta actividad consiste principalmente en traer algunos buitres que vienen de centros de recuperación, principalmente adultos, ¿vale? Que han caído pues, en tendidos eléctricos, molinos o cualquier otro tipo de problema, han sido recuperados en estos centros de recuperación y se traen al jaulón de aclimatación en el que están unos meses viendo, bueno, son alimentados por el personal del equipo sin que tengan contacto con otros humanos para que no pierdan pues, su cualidad de animales silvestres. Y nada, también hay un pequeño cebadero de buitres cerca del propio jaulón para que estos animales pues vean que hay otros animales también que están en el territorio y que ya están por allí, ven a sus congéneres y bueno, vayan creando un poco como afición a quedarse en el territorio, y después de varios meses y de estar aclimatados pues se les suelta con un radiomarcador
para saber exactamente por dónde están. Bueno, de los 36 buitres que se han soltado, ya hay algunos que más o menos se van quedando en el sitio. Los buitres negros son animales que tienen mucho filopatria, que si no recuerdo mal, se llama así esta palabra. Quiere decir que esto de que yo te lo escuché además en uno de tus podcasts el otro día, que habla sobre pues eso, de los animales que vuelven a su lugar de nacimiento, ¿no? Los buitres negros tienen bastante de esto y entonces, bueno, pues lo que se pretende es crear una colonia. Además son animales bastante coloniales, entonces en esta zona no existía una colonia, no existen buitres que hayan nacido. Con este programa de aclimatación lo que se pretende es que se generen los primeros nidos y los primeros nacimientos en la zona para intentar empezar a conseguir estas colonias de buitres negros. Te iba a comentar, se han soltado 36 por el momento y bueno, el programa de reintroducción va bastante bien. Parece que hay algunos intentos ya incluso de nidificación. Y bueno, se crearon también plataformas artificiales para nidos y con reclamos, con reclamos, no, con algunos buitres, digamos, de mentira para que pensaran que había una colonia y que se quisieran quedar, ese tipo de cosas, lo que te decía antes, son animales muy coloniales. Y bueno, vamos a ver si la cosa va para adelante. Pero 37 buitres, ¿son muchos? ¿Son pocos? En el último Atlas de las aves en época de reproducción en España de 2017, la población española se estimó en 2.500 ejemplares. Comparado con otros momentos, se podría decir que son muchos. Y es que el buitre negro estuvo al borde de la extinción. En 1973 solo quedaban unas 200 parejas en toda España, porque sufrían una persecución indiscriminada. En los años 80 se tomaron medidas de protección y conservación que han ido mejorándose y dando frutos con los años. Hoy sus poblaciones, que han ido aumentando, están consideradas fuera de peligro. De hecho, las mayores concentraciones de buitre negro están en España, pues representan más del 80% del total mundial. Eso no quita para que la especie tenga la categoría de casi amenazada. Actualmente, sus principales amenazas son las molestias por actividades humanas en su territorio y la ingesta de veneno. El capítulo 2 del libro de Basilio, titulado ¿Dónde estamos?, comienza precisamente con la ilustración de un buitre, Leonado en este caso, vestido de romano y con una bala en la mano, sobre un llamativo fondo violeta junto a un texto titulado Plumbismo. Basilio hace un paralelismo entre una de las teorías de la caída del Imperio Romano y la situación actual de esta ave carroñera. Algunas fuentes apuntan a que las tuberías de plomo de Roma hicieron que sus habitantes consumieran este metal en el agua que bebían, que el plomo puede generar enfermedades degenerativas y que, quizás por eso, los romanos tomaron malas decisiones que hicieron caer al Imperio Romano. Ahí lo deja. El plomo ya no se usa en menaje por su peligrosidad, pero sí se sigue usando en las balas de caza, aunque haya una directiva de la Unión Europea que pide eliminar su uso en las balas. Esta propuesta persigue dos objetivos: que la carne de caza sea más segura y que las esquirlas no terminen en el medio ambiente o en el estómago de los carroñeros, como el buitre leonado o el buitre negro. Por cierto, ¿sabes quién ha editado el libro Estampas comunes de la sexta extinción? Un colectivo con un nombre que me encanta: los econoplastas. Sí, con E. José Ramón Paramio, Joserra para los amigos, te cuenta quiénes son y qué hacen. Los econoplastas somos un colectivo de profesores de economía, o no todos somos profesores ni todos somos de la asignatura de economía, pero que estamos ligados al Rincón Lento, que es un espacio de Guadalajara dedicado al consumo responsable, a la participación social y a las actividades culturales, y que tenemos la idea de difundir lo que, siguiendo las palabras de José Luis San Pedro, lo que pensamos que es la esencia verdadera de la economía, ¿no? Que, como él decía, pues debería ser una disciplina humana para satisfacer las necesidades de todas las personas, una disciplina social, puesto que vivimos en sociedad y como él decía, la economía somos nosotros, ¿no? Somos todos, no solo los que están en la parte alta del poder económico. Y además también, como él decía, pues debería ser una actividad supeditada a los límites materiales y ecológicos
a los que, bueno, pues de los que depende, ¿no? la actividad económica. Para llevar a cabo este objetivo, desde hace ya varios años realizamos diferentes actividades como la organización de charlas, la elaboración de materiales didácticos para el aula o la publicación de libros. Empezamos publicando cuentos chinos de la economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema, y posteriormente pues hemos publicado otros como Economía eres tú, del propio San Pedro, que es un pequeño artículo que resume muy bien esa esencia de la que hablaba antes. Las cuentas de la abeja, hemos publicado también El demasiado tardismo, Cuentos de la economía, Relatos para imaginar otro sistema, y ya más recientemente Presente caníbal, y el último, que es el libro de Bassi, que es Estampas comunes de la sexta extinción. A todo esto, el libro está disponible en la web econoplastas.org y en varias librerías online. Te dejo el enlace en la web de Sumas Plumas. Si buscas buitre en la RAE, la primera acepción describe al buitre leonado. La segunda dice coloquial, persona sin escrúpulos que busca beneficio o enriquecimiento a costa de otra. Está claro que los buitres no han tenido buena fama. Es curioso porque, de entre todas las especies, son los que tienen uno de los papeles más necesarios en los ecosistemas, debido a que se alimentan de carroña, o sea, carne muerta. Cuando un animal muere en el medio natural, los carroñeros están especializados en localizar el cadáver y pueden dar cuenta de él en horas. Sin los carroñeros se quedaría durante días o semanas descomponiéndose. Al ser ingerido por buitres, córvidos u otras rapaces carroñeras, se reduce la proliferación de bacterias, patógenos y otros organismos que podrían afectar tanto a la fauna silvestre como al ganado e incluso a las personas. Mía, Leo y 700 niños de Castilla-La Mancha saben lo que comen los buitres negros. Lo que quizás no saben es que no siempre se alimentan en el mismo territorio donde crían. Se sabe que pueden hacer grandes desplazamientos, patrullando a menos altura que el buitre leonado y frecuentemente en compañía de otros carroñeros, como pueden ser milanos o cuervos. Si bien el leonado se alimenta de grandes presas que encuentra en zonas despejadas, el negro puede localizar carroñas más pequeñas en zonas con vegetación más espesa. Por ejemplo, cuando los conejos mueren masivamente por epidemias, el buitre negro se da verdaderos festines. De todas formas, el buitre negro también frecuenta muladares y basureros y puede comer animales domésticos muertos de gran tamaño, vacas, ovejas, cerdos. Si te paras a pensarlo, los animales necrófagos no es solo que limpien algo que puede ser peligroso para los demás, es que se nutren de ello. La carroña les mantiene vivos. Transforman una vida finita en nueva energía, cerrando el círculo y manteniendo el equilibrio de los paisajes que habitan. Y lo pueden hacer porque sus estómagos contienen unos ácidos tan potentes que aniquilan las bacterias y toxinas de los cadáveres sin que les hagan daño. También su microbiota intestinal está especializada en neutralizar microorganismos potencialmente peligrosos. Gracias a estas adaptaciones, pueden consumir restos que resultarían letales para la mayoría de especies. Entonces, con todo esto, ¿cómo te sentirías si un compañero de trabajo te dijera que eres un buitre? ¿Como alguien que se aprovecha de los demás? ¿O como alguien que es capaz de convertir los típicos marrones que nadie quiere ni puede gestionar en oportunidades? Visto así, sería más bien un piropo. El pasado 10 de junio, casi una veintena de empleados de una empresa de Barcelona empezaron a decir que eran águilas, cigüeñas, urracas, búhos. Justificaban sus afirmaciones con argumentos. Algunos no estaban de acuerdo. No, tú eres más cigüeña. Yo te veo búho claramente. No se habían vuelto majaras. Estaban participando en una dinámica de grupo. Hace casi 100 años, un psicólogo norteamericano llamado William Moulton Marston creó un modelo que clasificaba los perfiles profesionales en 4 tipos bien diferenciados. Luego, en los años 40, otro psicólogo, Walter Clark, convirtió esa teoría en un instrumento evaluativo.
Desde entonces, cientos de equipos de recursos humanos han usado esta clasificación para evaluar a los trabajadores y, en función de los resultados, darles pautas para comunicar y colaborar mejor entre ellos. Es lo que se llama el test DISC, cuyas siglas hacen referencia a la característica principal de cada perfil profesional. D de dominancia, I de influencia, S de estabilidad, viene del inglés, y C de cumplimiento. Por si no te has dado cuenta, yo intento meter los pájaros en cualquier parte. Y en una actividad corporativa también. Así que, en vez de decir este es el perfil 1, yo digo este es el perfil águila, porque toma decisiones rápidas y firmes, porque tiene visión estratégica, porque es territorial. Y de camino te cuento que el águila real tiene una envergadura de 2 metros, que estuvo en peligro de extinción y que puede cazar presas de su mismo tamaño. Y eso es justamente lo que estaban haciendo esos 20 empleados, entendiendo con qué perfil o ave se identificaban laboralmente, cómo eran sus compañeros y qué es lo que necesitaba cada perfil para comunicar mejor y colaborar más eficazmente. Y de paso aprendían 4 cosas sobre avifauna ibérica. Ya conoces mirlo blanco. Quizás conozcas sumas plumas. Y hoy voy a hablarte de Emocionatúrate. Emocionatúrate ha sido la forma en la que he podido unir mi profesión y mi pasión, el mundo de la comunicación y el de las aves. La dinámica de la que te acabo de hablar es una de las actividades y charlas creadas para empresas, en las que mezclo la naturaleza, especialmente las aves, la creatividad y las emociones. El objetivo es que los participantes desarrollen habilidades, experimenten bienestar y aumenten su conciencia medioambiental. Y no de forma teórica, sino experiencial, con vivencias que les despierten emociones. ¿Conseguiré con eso frenar la sexta extinción? Probablemente no. Pero si cada uno de nosotros pone su parte con pequeñas o grandes acciones, crea conciencia y se responsabiliza de su pequeña parcelita de influencia, podremos dar grandes pasos juntos. Y mi tarea es meter las aves hasta en la sopa. En el podcast Mirlo Blanco, en las actividades de sumas plumas para que la gente descubra las aves urbanas, o en las actividades de Emocionatúrate usándolas como contexto o metáfora de los aprendizajes. O haciendo que en unos premios a nivel nacional haya como finalista un podcast que habla de algo tan nicho como la ornitología. Los nominados en la categoría de movilidad y sostenibilidad son Climabar, Curioseando el mundo, Podcast Mirlo Blanco, Vivir sin plástico. Pues ahora sí, el jurado ha determinado. El 24 de junio, el día de San Juan, fue un día realmente caluroso en Madrid, con una ola de calor que hizo que los termómetros superaran los 40 grados. Por suerte, dentro del edificio CaixaForum de esta ciudad, el aire acondicionado daba una tregua. Me habían indicado que tenía que llegar a las 7 de la tarde para pasar por el fotocall y grabar declaraciones antes de que empezara el evento propiamente dicho a las 20 horas. Resulta que Mirlo Blanco había quedado finalista de los premios creadores del periódico 20 Minutos. Desde hace 20 años, este medio de comunicación otorga premios a creadores de contenido digital. En palabras del propio diario, es una apuesta por la creatividad en Internet, distinguiendo formatos de lo más variados, pero con un distintivo en común: la calidad del contenido y la capacidad para divulgarlo de forma sencilla entre todos los públicos. También decía la crónica: los premios Creadores de 20 Minutos han reunido este miércoles en Madrid a los creadores de contenido más destacados del panorama español, así como a personalidades de la cultura, la televisión y la política. Pues nada, no lo digo yo, lo dicen ellos. Bromas aparte, Mirlo Blanco estaba como finalista en la categoría Movilidad y Sostenibilidad. Cuando salió el presentador Luis Larrodera y en presencia de Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, empezó a comunicar qué proyectos eran los premiados en las primeras categorías, tuve claro que no iba a ser una de ellos.
gente con más de 4.000 vídeos publicados, proyectos de 10 o 12 años, gente que vive de ello. Nada que ver con un podcast que debutó hace solo 8 meses, que tenía en ese momento 9 episodios, que suma unas 4.000 descargas y que habla de algo tan específico como aves y curiosidades. De hecho, dijeron que habían recibido 560 candidaturas. Por lo tanto, yo estaba más que contenta de estar entre los 32 nominados. Aunque suene atópico, ser finalista era ya todo un premio. Fui con una gran amiga, con mi primo y con su novia. Disfrutamos de la gala y del cóctel posterior y me volví a casa sudada pero feliz. Y ya que estaba en Madrid, aproveché la mañana previa para ir al Parque del Retiro y quedar con Iñaki Méndez. El primer contacto con esta persona fue un email que recibí a las 5:01 de la mañana y entre otras cosas ponía: me ha encantado todo lo que cuentas, cómo lo cuentas y cómo lo hilas. El leitmotiv de Naturaludus es que cuando uno se emociona con algo, aprende sobre ello. Cuando sabe sobre ello, toma más responsabilidad y por lo tanto lo quiere más y lo cuida mejor. Y esto intentamos aplicarlo a la naturaleza. Bueno, pues un par de veces o 3 se me han saltado las lágrimas escuchando Mirlo Blanco. O sea, que has conseguido emocionarme. ¡Wow! Era el 3 de octubre de 2025 y yo había mandado un email a personas y empresas a las que pensaba que podía interesarles Mirlo Blanco, incluido Iñaki, de Naturaludus, un proyecto definido por él mismo como para jugar y aprender sobre la naturaleza y así sentirse parte de ella, quererla y cuidarla. 8 meses después habíamos quedado en persona con la idea de pajarear por el retiro y tener una conversación inútil. Sí, como lo oyes. Así se llama la iniciativa de Iñaki de charlar con gente que hacemos cosas que, entre comillas, no sirven para nada. No sirven en el sentido de ser productivas, de generar grandes ingresos, de aportar al PIB y todo eso. Como él dice, ¿para qué sirve que te cuenten un cuento? ¿O cantar una canción? ¿O buscar al pito ibérico en el retiro? Iñaki tiene mucha guasa y sabe perfectamente que todo ello tiene un gran valor, porque, por suerte, el dinero no es la única vara de medir. Te invito a que escuches la conversación inútil que tuvimos sentados a la sombra de un árbol en el retiro, mientras nos sobrevolaban 2 ánades azulones, un trepador azul andaba boca abajo por un tronco y un mirlo cantaba cerca de nosotros. Eso sí, era un mirlo negro. Tiene delito que me ponga a hablarte de esto justo en el último episodio de la temporada, pero más vale tarde que nunca. ¿Te acuerdas de Enoc Martínez? ¿El del email presentando el libro de la sexta extinción? Te dije que te hablaría de él. Enoc es graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá. Tiene un perfil poco común. Es funcionario y emprendedor, eso sí, siempre relacionado con el medio ambiente. Actualmente trabaja como técnico superior de evaluación de impacto ambiental en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también es director de Podcastidae. En 2020, con el boom del podcasting, Enoc Martínez y Juan María Arenas decidieron crear Podcastidae. ¿Por qué lo hicieron? Te lo cuenta él mismo. Hola Clara, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Aunque sea en el último episodio, me da un poco de pena que se acabe la temporada, pero en fin, muchas gracias. Bueno, pues Podcastidae nació con la idea de profesionalizar la divulgación en formato podcast, con herramientas de calidad, profesionales, como son hosting, que es donde se alojan los audios, como son músicas que no generen problemas de derechos de autor, todo el conocimiento de las herramientas, cómo compartir los episodios una vez publicados, porque esto se puede hacer de una forma totalmente que no sea profesional y cada uno es de su casa sin muchos medios. Pero nosotros queríamos darle ese puntito más a la divulgación a través de este formato que nos parece genial. Podcastidae nació justo una semana después del 2020 del encierro por la pandemia de COVID y no, por supuesto no lo teníamos planeado porque realmente se cocinó unos meses antes.
En Juan María Arenas, que le mencionabas también, que es doctor en ecología y que le encanta también la divulgación, y yo nos conocimos en diciembre de 2018. Juan me hace una entrevista para un podcast que él tiene que se llama Oikos, y desde entonces pues congeniamos muy bien. 3 meses después ya teníamos un podcast juntos que llegó a tener más de 200 episodios, y en un viaje a un evento de podcasting, en la vuelta del viaje, pues nace la idea de crear podcast y de darle un perfil profesional con unas herramientas buenas y que tuviera un audio de calidad y con toda la parte de podcasting que muchas veces no se ve cuando uno es oyente de podcast. A día de hoy, Podcastidae admite tanto proyectos de divulgación de ciencia, medio ambiente y naturaleza de personas que simplemente tienen esa inquietud de divulgar y no tienen los medios, y nosotros se lo damos incluso de forma totalmente gratuita, y convive también con proyectos de empresas o con proyectos que tienen financiación, ya sea universidades o centros de investigación, para encontrar a unos profesionales del podcasting que saben lo que hacen de forma técnica y además sabemos lo que hacemos porque estamos detrás, sabemos lo que es la ciencia, el medio ambiente y la naturaleza. Y aún a día de hoy seguimos creyendo en el podcast en formato audio, que nos encanta. Muchas gracias, Clara. Hace un año, cuando estaba dándole vueltas a cómo lanzar mi podcast, cliqué en un botón de la página web de Podcastidae que decía ¿qué necesitas? Rellené un formulario, hice una videollamada con Enoch y empezó a compartir conmigo un montón de información útil para crear un podcast desde cero. Su apoyo fue fundamental para que Mirlo Blanco se convirtiera en una realidad. Y es que Podcastidae es una familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En ella puedes encontrar podcasts para compartir, divulgar y facilitar el acceso a la ciencia, la naturaleza y el medio ambiente desde el humor, la crítica y la veracidad. Y Mirlo Blanco pertenece a Podcastidae. Puede ser que escuches este podcast por las curiosidades, pero ¿y lo que estás aprendiendo de camino sobre ornitología? Como pone en su web, en Podcastidae puedes encontrar podcasts sobre plásticos, cambio climático, energía, psicología, química, actualidad, ecología, medio ambiente y mucho más. Te animo a echar un ojo entre los otros podcasts que forman la familia de Podcastidae. Abril de 2013. Pirineos. Neus y Uriol son una joven pareja. Van a ser padres por primera vez y a su inexperiencia se suma el hecho de no tener a su alrededor otras parejas expertas en crianza de quienes aprender. Igualmente, su primer retoño se está gestando. En paralelo, otra pareja, Mario y Menta, acaban de tener a su primer descendiente, llamado Mim. Ellos tampoco parecen tener muy claro cómo criar a su pequeño y las autoridades deciden, por la supervivencia de Mim, llevárselo a un centro de acogida. Aclaración. Neus, Uriol, Mario, Menta y Mim son buitres negros, pertenecientes al proyecto Monachus, liderado por GREFA, acrónimo de Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat. El proyecto se llama Monachus porque el nombre científico de esta especie es Aegypius monachus. El ciclo reproductor de esta rapaz es especialmente largo. En enero empiezan los vuelos nupciales de la pareja, que se suele unir de por vida, y la construcción del nido, que es una enorme masa de palos que pesa varios cientos de kilos. Se han llegado a encontrar nidos de 4 metros de diámetro por 3 de altura. No olvidemos que el buitre negro tiene una envergadura alar de casi 3 metros. En febrero o marzo, la hembra pone un único huevo, que junto con el macho empollarán durante casi 2 meses. El pollo nace entre abril y mayo y permanece en el nido todo el verano. La familia permanecerá unida hasta otoño. Esta es la teoría, pero vamos a ver que la realidad siempre supera la ficción. El polluelo Mim es llevado al centro de Faula Valcalent, en Lleida, para alimentarlo, cuidarlo y asegurar su correcto desarrollo. Mientras tanto, Neus y Uriol sufren una pérdida. El huevo que estaban incubando se malogra por el asedio de un grupo de cuervos. Si una pareja de primerizos fracasa en su primer intento de reproducción,
puede ser que no lo intenten hasta varios años más tarde, por lo que desde el proyecto Monachus deciden, para ganar tiempo, sustituir el huevo roto por uno de escayola, para que ellos sigan incubándolo como si nada hubiera pasado. Min se está recuperando, pero el tiempo empieza a correr en contra. Neus y Uriol no tardarán en darse cuenta de que su huevo de escayola no eclosiona. Aquí es donde entra en juego Bruno, un pollito de buitre leonado nacido en cautividad. En una maniobra digna de ilusionistas, los técnicos del programa de reintroducción acceden al nido de Neus y Uriol, retiran el huevo fake, colocan a Bruno y cruzan muy fuerte los dedos. Te recuerdo que Neus y Uriol son buitres negros primerizos y Bruno es un pollito de buitre leonado criado en cautividad. La experiencia brilla por su ausencia. Sin embargo, el instinto hace su trabajo. La joven pareja de nombres catalanes comienza a cuidar de forma exquisita a Bruno y, tras confirmar sus actitudes como progenitores, en otra carambola familiar, los profesionales de Grefa les dan el cambiazo. Se llevan a Bruno y les dejan a un ya recuperado Min. Tengo que decirte que el culebrón de Min acaba bien, gracias a todos los actores. 2 padres biológicos, Mario y Menta, que le dieron la vida. 2 padres adoptivos, Neus y Uriol, que lo criaron. Un hermanastro, Bruno, de otra especie, que ocupó su lugar mientras llegaba. Y el propio Min, que a pesar de tanto trasiego, se adaptó a la vida salvaje. Min creció y se emparejó con Ibex, y criaron en una de las colonias de buitre negro del Pirineo. Menta y Mario fueron ganando experiencia y en 2015 empezaron a tener descendencia. Uriol también, pero con otra hembra, llamada Pezonada. Con Neus no sé qué pasó. Y Bruno terminó su desarrollo en el Centro de Recuperación de Grefa en Majadahonda. Fue liberado y en 2016 se le vio con ejemplares de su especie en Colmenar Viejo. La labor de Grefa es encomiable. En mayo celebraron su 45 aniversario. 45 increíbles años en los que han atendido a más de 120.000 animales salvajes en su hospital de fauna de Majadahonda, uno de los mayores y más activos de Europa en su especialidad. También han llevado a cabo numerosos programas de conservación que no caben en este episodio. Además, no sé quién escribe su blog, pero lo hace de maravilla, con una pasión que se transmite. Os animo a buscar en Google las historias de Grefa, para poder alucinar con otras tanto o más fascinantes como la de Min. ¿Podría decirse que esta peculiar familia de buitres negros es un mirlo blanco? Este es el último episodio de la primera temporada de Mirlo Blanco. No tengo claro si habrá una segunda y de cómo sería en todo caso. Por eso quería terminar con 2 preguntas. ¿Qué ha supuesto para ti escuchar la temporada 1 de Mirlo Blanco? Si hubiera una temporada 2, ¿cómo te gustaría que fuera o sobre qué aves? Puedes responder en los comentarios del podcast, mandar un mensaje por Instagram o escribir a info@sumasplumas.es. Solo me queda dar gracias infinitas a todas las personas que habéis escuchado el canto peculiar de este mirlo blanco. Hoy, en Mirlo Blanco, te he contado cómo viví la entrega de los premios creadores de 20 minutos como finalista. Parte de ello es gracias a Podcastidae, una red que apoya a los podcasts sobre ciencia, medio ambiente y naturaleza. A través del libro de Basilio hemos tomado conciencia de estar siendo testigos de la 6ª extinción y de que hay opciones para detenerla si cada uno actúa en su pequeña o grande parcela. Ejemplo de ello es el proyecto Rewilding Spain. Hemos puesto en valor a los buitres y carroñeros en general, de cómo su peculiar alimentación es un servicio indispensable para un ecosistema sano. Centenares de niños de Castilla-La Mancha ya lo saben.
Te he contado mi nuevo proyecto, Emocionatúrate, con propuestas originales para empresas que quieren cuidar a sus empleados mediante la naturaleza, la creatividad y las emociones, ofreciéndoles charlas o actividades que fomentan el bienestar, el desarrollo de habilidades y la conciencia medioambiental. Puedes cotillear en emocionatúrate.es. Y hemos conocido una historia de cross-fostering digna de película. Un pollito de buitre negro con 2 papás, 2 mamás y un hermanastro leonado. Muchas gracias a Grefa por la gran labor que hacéis. Extinciones, esperanza, renaturalización. Un ingeniero forestal con inquietudes artísticas. Carroñeros con estómagos fuera de serie. Una familia de buitres negros de lo más curiosa. Empleados que se identifican con búhos. Una red de podcast de naturaleza y un premio no ganado, pero sentido. ¿Cómo seguirá la andadura de este mirlo blanco? Mientras tanto, sed perdices como felices. Este es un podcast para seguir aprendiendo, sorprendiéndose y maravillándose de lo que ocurre más allá de nuestras vidas y más acá de nuestras mentes. Además, quien te habla es una apasionada de la ornitología, por eso las aves son el hilo conductor que hilvana estas historias. Aunque no seas un pajarero o pajarera empedernida, seguro que sabrás apreciar la excepcionalidad de estos seres y ojalá te pique la curiosidad para seguir conociendo más sobre ellos. Te invito a hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, ideas o lo que te surja. Además, si es un contenido valioso para ti, me será muy útil si lo valoras positivamente en la plataforma en la que lo escuches, si comentas y sobre todo si lo compartes con aquellas personas que piensas que les puede gustar. Más información en la web www.sumasplumas.es. Te animo a que nos busques en Instagram, TikTok y YouTube con el mismo nombre, Sumas Plumas.